Buenos días a todos. Este trabajo lo realizamos de forma conjunta entre el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Microbiología para la evaluación de la validez del test de antígeno PAN-Bio en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Sabemos que el diagnóstico rápido y certero de la enfermedad, de la infección, es una pieza clave en el control de la pandemia, como también lo es la evaluación constante de nuestros procesos asistenciales y de las pruebas diagnósticas. El test de antígeno es una prueba que ofrece un resultado rápido en el lugar de la asistencia sanitaria y que además va unido a un bajo coste. Por ello planteamos este objetivo, evaluar la validez de la detección del antígeno SARS-CoV-2 en pacientes con sintomatología leve o pacientes asintomáticos. Planteamos un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas en la que los pacientes que estaban citados en el Hospital General de Alicante para realizarse una prueba PCR, a su vez se les hizo un test de antígeno. Eran pacientes con síntomas leves o bien pacientes asintomáticos. De estos pacientes se incluyeron 494 individuos. Destacar que el 91% pertenecía al grupo de edad entre los 15 y los 64 años. Aproximadamente el 70% eran pacientes que habían sido derivados por síntomas y un 28% pacientes que venían por un motivo de cribado o estudio de contactos que estaban asintomáticos. Y aquí vemos los resultados de esta evaluación de la validez. Para el total de los sujetos que se incluyó en el estudio, la sensibilidad que obtuvimos fue del 61%, con una tasa de falsos negativos del 40% y una especificidad del 99,7%, con una tasa de falsos positivos del 0,03, prácticamente inexistente, con lo cual un positivo en el test de antígeno era equiparable a un positivo en el gol estándar, en este caso la prueba PCR. Si ahora nos fijamos por los subgrupos, en pacientes asintomáticos esa sensibilidad bajó a un 40%, siendo los falsos negativos de un 60%, mientras la especificidad se mantenía en el 100% y nos permitía seguir aceptando ese resultado positivo en el test de antígeno. Y destacar, dentro del grupo de pacientes sintomáticos, los pacientes con síntomas pero de más de 5 días de evolución. Aquí la sensibilidad bajó a un 26,7%, lo cual nos quiere decir que casi un torno a un 75% de los pacientes eran un falso negativo de la prueba y siempre manteniéndose esa especificidad por encima del 99,5%. Esto se traduce en nuestra práctica clínica asistencial del día a día, en que el uso del test de antígeno no está indicado en pacientes asintomáticos o con síntomas de más de 5 días por la tasa de falsos negativos que tiene asociada, pero sí que es una prueba útil en pacientes con inicio temprano de la enfermedad, en los primeros del 1 al tercer día, pero que en el caso de que el antígeno sea negativo sí que se tiene que complementar con una prueba PCR para mejorar la sensibilidad diagnóstica. Agradecer al Servicio de Microbiología el habernos permitido hacer este trabajo de forma conjunta con ellos y al resto de profesionales sanitarios, pues que desde el primer momento, como en la montaña, nos ha permitido pues alcanzar la cima y alcanzar el control de la pandemia. Gracias.